Ahí está. Desde arriba. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos por Dios. ¿Estamos solos? No, tenemos compañía. Nunca. Jamás. Jamás. Cristo Muy por bien. nosotros. Pues vamos a continuar con esta autoridad que le fue delegada a nuestro amado Jesucristo. La semana pasada vimos que fue la autoridad ¿a quién? Sobre los ángeles. Hoy vamos a ver sobre la autoridad sobre principados y potestades. Amén. Amén. Vamos a Hebreos 4:14, por favor. Hebreos 4:14. Amén. Es la de Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces aquí nos está diciendo, ¿quién traspasó los cielos? Jesucristo, ¿verdad? Vemos en esta cita, nadie tiene el poder de hacerlo, ni aún así que manden cohetes. Ok, sí salen al espacio, pero espiritualmente Él es el único que lo puede hacer. Amén. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir traspasar? Llevar una cosa de un sitio a otro, atravesar de parte a parte, ¿sí? Y hacer sentir con violencia un dolor. ¿Sí me entiendes? Traspasar de traspasar. Sí. un proyectil, un cuchillo, lo que sea. ¿Sale? Entonces, Jesucristo llevó cautiva la cautividad de un sitio a otro, a los cielos, y nada lo pudo detener. ¿Sí? ¿Qué nos dice en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En las regiones celestiales. Aquí vemos, son 4, ¿verdad? Huestes de maldad, gobernadores de tinieblas, principados, potestades, y todos ellos viviendo en las regiones celestiales. ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije que cómo fue cuando Jesucristo descendió? ¿Sí? Y luego cuando ascendió, que resucitó. Cuando resucitó, Jesucristo se llevó a los cautivos. ¿Sí? Él fue y arrebató. Cuando en ese momento que estaba él arrebatando la parte de las llaves, también le arrebató a Satanás a esos presos que estaban cautivos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo con todas estas huestes, lo que acabamos de leer? O potestades, o principados, o gobernadores. Los dejó paralizados. Sin autoridad. Con esa, dicen, autoridad. Por eso es lo que dicen en otros relatos, que si más nos metemos a estudiarlo, ¿cómo fue esa resucitación? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién más resucitó con ellos? Hay que estudiarle más a fondo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que los dejó paralizados. ¿Qué hizo Satanás? Nada, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad contra todo esto. Ok, ni arriba en la tierra. Me distrae. No te distraigas. Quiere oír la predicación. Eso. Ok. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? A ver si pusieron atención. Que no podía hacer nada el diablo. No podía hacer nada el diablo. Ok. Y Y la está exactamente. Aquí, sencillamente, los traspasó.
Sí. Aún así, si fueran señoríos o fueran autoridades, ¿sí? Todo eso se tuvieron que doblegar ante el Hijo de Dios. Amén. Ujú. Es como si se imaginan un superhéroe. Ujú. Así es nuestro amado Jesucristo, un superhéroe. Ujú. No me distraigan, por favor, porque me pierdo y más nos vamos a tardar. Perdón. ¿Ok? Entonces, lo atravesó y de parte a parte, ¿verdad? Infligiéndoles un dolor terrible. Claramente lo leímos ahorita en Efesios 6:12. ¿Por qué? Porque le quitó toda autoridad a quien removió esa autoridad a todas estas principados, potestades, gobernantes, huestes, a todo ese ejército que están trabajando con Satanás. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando estuvo con Josué o con Caleb? ¿Sí? Vamos a leer Números 14, 9. Me faltó. Amén. Ajá, ¿qué dice? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis ni pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué nos... Ajá. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. No los temáis. O sea, ¿quién está con nosotros? Jehová. Jehová. O sea, Dios. ¿Sí? Ellos, todo género demoníaco quedó desamparados. Como dijo aquí, con Josué y con Caleb. ¿Por qué? Porque el amparo de Jesús o del amparo de Jehová o de Dios estaba con ellos, pero estaba también con nosotros. ¿Sí? Por eso claramente dice aquí, ahorita lo vamos a leer. ¿Qué nos dice en Colosenses 2:15? Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto claramente van a decir, ¿cómo? Pues no lo vemos, no. Todo esto fue en el ámbito espiritual. ¿Sí? No sé si vieron una parte de la película de la Pasión de Cristo, que cuando Jesucristo asciende, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ven a Satanás en lugares desiertos? Así que eso es una interpretación, pero la realidad fue tremenda, ¿no? Por eso es lo que en el ámbito espiritual los exhibió, los expuso. Entonces, no había poder para retener a Jesucristo. ¿Y ahora lo hay? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pero sí está pasando. Ayer lo vimos. Si realmente nosotros le diéramos ese lugar a Jesucristo, claro que se puede retener todo lo que está pasando. Ya nos los mostró cuando Él resucitó, cuando Él bajó a las tinieblas. Y ahora que lo estamos viviendo, lo hemos estado platicando, lo vemos. Claramente estamos viendo que quién va a estar triunfando, pero tenemos que poner sobre todo esto aquí, primeramente. Ah, Jesucristo. ¿Sí? Que Él es el que tiene esa autoridad para seguir deteniendo a estas fuerzas angelicales de maldad. ¿Sí? ¿Qué nos dice Efesios 1:20? La cual, 21.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Sometiendo todas las cosas bajo sus pies. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos a quién tenemos bajo los pies? Chanclas. Nos estamos dando cuenta qué tan importante es esto para nosotros, que esa fuerza del Espíritu Santo que estuvo operando en Cristo, eso es lo que tiene que operar en nosotros también. Esa misma potencia, esa energía, ¿sí?, tiene que estar unida en cada uno de nosotros. ¿Sí? Como les dije, no podemos poder hacer una guerra espiritual si no tenemos claro quién es Jesucristo en nuestro corazón. Porque lo podemos hacer y ¿qué va a pasar? Nada. Si no hay claridad aquí y aquí de quién es Jesucristo. Amén. ¿Sí? Como les dije, ¿qué hace un superhéroe que hemos visto en los cómics y en las peleas? ¿Qué le hace al enemigo cuando llegan y quieren invadir la tierra y demás? ¿Qué hace? Les da una tunda, ¿verdad? Y Al final gana el héroe. ¿Y quién es en este momento nuestro héroe? Jesucristo. Él lo logró. Entonces acuérdense, ¿quién nos está delegando esa autoridad? Jesucristo. No les voy a ver aquí que pongo una J de Jesucristo, ¿verdad? Pero eso debe estar como que tatuado ya en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro vivir. Nosotros tenemos que estar reteniendo nuestra profesión de fe, nuestro llamado, nuestra convicción, nuestra confesión y nuestra vocación en Cristo Jesús. Ya casi vamos a acabar. Es lo que les dije que era poquito, pero tiene que quedar bien entendido y retener eso en nuestros corazones. Que Él ganó por nosotros. Amén. ¿Sí? No hay que dejar que el enemigo venga a robar, ¿sí?, lo que Él ya nos dio. ¿Qué es lo que nos dio? Vida, amor, paz, Autoridad, libertad, de que somos libres. Él fue y pagó el precio por todos nuestros pecados. Uh-huh. Y cuando vengan esos ataques, en la semana estuve platicando con otra hermana del grupo y le dije esto: no dejes que el enemigo venga a robar lo que ya te dio Jesucristo, que es la libertad de expresar lo que tú eres, de lo que tú piensas, porque el temor o el miedo, ese miedo es lo que te va a hacer salir, ¿sí? ¿Y qué vamos a decirle cuando vengan esos ataques? ¿Nos vamos a paralizar? No. ¿Qué vamos a decirle en la cara al enemigo? Tú estás bajo nuestros pies. Ya Jesucristo venció por Sí. nosotros. Ahí es donde va a operar esa autoridad de Jesucristo. ¿Ok? Sí. Esa fuerza del Espíritu Santo es la que va a empezar a operar en nosotros. Por eso, a la hora de dar o declarar lo que les estoy diciendo, hay que hacerla con autoridad. No decir, ay, no, con autoridad. Yo me imagino que cuando estuvo dando los sermones ahí en los montes, o ¿cómo hablaba Jesucristo? ¿Hablaba leve, calladito, suavecito? ¿Cómo hablaba? Con autoridad. Pues Con probablemente, autoridad. pero con autoridad. Pero fuerte, porque eran multitudes. Ujú. Y lograba que hasta el último escuchara. Sí. ¿Por qué? Porque tenía ese don, ¿verdad? Porque operaba el Padre en él.
Entonces, aquí hay algo muy importante. Podemos tener todo el conocimiento sobre la autoridad, ¿sí? Lo podemos tener, pero de nada va a servir si nosotros no reconocemos esa autoridad de Jesucristo en nosotros. Podremos escuchar todas las prédicas que nos animen, que nos ¿cómo se llama? Alimente. Pero, o leer todos los libros de teología, lo que sea. Ese es tener conocimiento. Se nos va ya haciendo así como que el cerebro es muy grandote, pero si no hay aquí autoridad y no la reconocemos, ¿de qué nos va a servir? Entonces, es importante que reconozcamos la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Con esa, ¿cómo? Con esa revelación interna dentro que hay en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos ya, que llega el momento que tienes que orar y sientas con esa autoridad, porque ya reconociste, ya hay revelación en tu vida de quién es Jesucristo, qué autoridad tiene para que contra estos principados. Y Él es el que viene a apoyar. ¿Junto con quién? Con los ángeles. ¿Y quién es el que va a estar revelando cómo orar, cómo atacar, cómo atar a esos demonios? El Espíritu Santo. Cuando lo tengamos ya bien claro, no saben cómo se va a ir dando una claridad enorme. Y les va a ir dando visiones que no van a entender, que lo hemos estado platicando. Esos sueños, esas visiones, esas profecías, porque lo tenemos, pero tenemos que saberlas enfocar. ¿Ok? Vamos a orar. Ay, Señor bendito, gracias nuestro amado Jesucristo, gracias Padre, porque cada día nos los estás revelando, Señor, que tú has estado dando delegándonos esta autoridad, pero tenemos que tomar en cuenta y aceptar que hay alguien que nos está guiando. Es algo interno que es tu amado Jesucristo. Hoy lo vemos, Señor, que no podemos nosotros entrar en una guerra espiritual si no es con el apoyo y es la protección, Señor, de nuestro amado Jesucristo, de nuestro amado Espíritu Santo. Padre, yo te pido en el nombre de tu Jesús, si en algún momento nosotros hemos hecho algo o hemos querido actuar como guerreros que somos, pero no tomando en cuenta tu autoridad, perdónanos, Señor. Perdónanos de corazón y nos arrepentimos. Y hoy nos queda claro que tú eres nuestra autoridad. Amén. Que tú vives en nuestros corazones y que por ti, Señor, nosotros estamos aquí siendo libres, que ya fuimos perdonados y que rescataste nuestras almas y nuestras vidas de las garras del enemigo. Porque sabemos bien que el diablo ya no tiene más poder sobre nosotros. Porque tú, Señor, eres el que nos guía, eres el que nos protege y el que nos da esa autoridad en aceptar que tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, gracias. Que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, gracias.